Bienvenidos a una emisión más de El Derecho a Disentir, el programa de Justicia TV en el cual analizamos algunas de las sentencias más relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en compañía de estudiantes de diversas carreras y universidades de todo el país. El día de hoy vamos a platicar sobre adopción, patria potestad, maternidades biológica y social. Para platicar sobre este tema nos acompaña Natalia del Bosque, de Derecho de la Universidad Autónoma de Coahuila, Alejandro Gallardo, de Ciencias Políticas de la Ibero Puebla, y Mayagüe León, de Trabajo Social de la UNAM. Yo soy Jimena Jiménez, comenzamos. El asunto se originó cuando una mujer embarazada contactó a otra mujer con el fin de dar en adopción a su hija que aún no nacía. El día del nacimiento, la madre biológica manifestó ante un agente del Ministerio Público y ante un funcionario del DIF que deseaba dar en adopción a su hija, ya que no podía encargarse de ella. Ese mismo día, la madre biológica abandonó a su hija en manos de la señora con quien había concertado la adopción. Mes y medio después del parto, la señora quedó al cuidado de quien realmente se hizo responsable de la menor, junto con su cónyuge. Iniciaron el procedimiento de adopción, sin embargo, la madre biológica se opuso. Quería a su hija de vuelta. Así, argumentó que solo había entregado a su hija para que la pareja adoptante se hiciera cargo de ella de forma temporal. Lo anterior causó diversas resoluciones judiciales en diferentes instancias donde se decretó la pérdida de la patria potestad de la madre biológica y se autorizaba la adopción. Para el interponer juicio de amparo, el tribunal colegiado revocó la sentencia y el asunto llega a la Suprema Corte, quien resolvió finalmente a favor de la pareja adoptante. Bienvenidas y bienvenido aquí a Derecho a Disentir. Natalia, me voy a ir primero contigo, dándote la bienvenida a tu primer programa del Derecho a Disentir. Estoy muy feliz de que estés aquí con nosotros. Y pues bueno, te voy a dar la palabra para que nos puedas ayudar a narrar un poquito de los antecedentes. Yo ya mencioné algunos, pero a ver si podemos ahondar un poquito más. Hola Jimena, muchas gracias. Bueno, sí, este caso pues se origina, esta sentencia se origina porque una mujer que estaba embarazada decide no tener, o sea, no hacerse como responsable de su próximo hijo a nacer. Mientras está embarazada, platica como con una señora que se va a hacer cargo de la menor. El día que nace la menor, van a un agente del Ministerio Público y van también con un funcionario del DIF para decir que la madre biológica no quería, o sea, no deseaba como hacerse responsable de la menor. Y es por eso que quería manifestar su voluntad de dar en adopción a su hija. Es ahí como donde empieza uno de los problemas principales que se ven dentro de la sentencia, ¿no? O sea, porque van ante el Ministerio Público, van ante el DIF, y eso es de un poco de lo que habla la sentencia en cuanto al consentimiento que está dando como en ese momento la madre biológica para dar en adopción a su hija. Una de las causas por las que no en adopción a su hija es precisamente porque no puede hacerse cargo de ella y además porque fue producto de un abuso sexual. Después de esto, pues la persona que iba a adoptar a la menor junto con su pareja inician el trámite de adopción. También nos hablan adelante también esta sentencia que pues el proceso de adopción tiene como varias etapas y pues la primera es como esta de manifestar como la voluntad, de iniciar el trámite y después como se inicia como tal el juicio, ¿no? Que debe ser como al final debe de haber como una resolución judicial en donde te digan que ya puede ser como bueno, el no padre o madre de la menor, ¿no? Sin embargo, esto, en cuanto está como el trámite de la adopción, la madre se opone a este trámite 105 días después
Y es aquí donde empieza pues la controversia, ¿no? Porque primero se llevaron como diferentes instancias en cuanto a este tema. En primera instancia, pues se declara que la patria potestad sí estaba para la madre, este, bueno, para la adoptante y que van a perder, y que la madre biológica perdió la patria potestad. Y es aquí donde pues se autoriza la adopción del nuevo matrimonio. Sin embargo, esta resolución fue como pues bueno, vaya, fue revocada en la segunda instancia, que es cuando pues dicen que no se perdió la patria potestad de la madre biológica, porque nunca había sido su intención dejarla, abandonarla, que se estaba atendiendo al derecho del menor, porque era mejor que el menor se quedara con la madre biológica y que la adopción tampoco pues había estado como concretada, no le dieron la adopción al nuevo matrimonio porque no había como cumplido como todo, desde el principio no había existido como voluntad por parte de la madre biológica de dar en adopción a la hija. Entonces, esto es una segunda instancia y es después cuando pues la Suprema Corte atrae este caso. Pues eso es más o menos como los antecedentes de lo que vamos a estar viendo. Muchísimas gracias, Natalia. Justamente fue un proceso larguísimo y eso es importante para algo que vamos a comentar ya más adelante. Un proceso que duró muchísimos años entre que una autoridad resolvía a favor de las personas adoptantes y luego le revocaban la sentencia y resolvían a favor de la madre biológica y estaban ahí peleándose con cuestiones de interpretación de leyes del Estado, leyes civiles específicamente, pues ya, mejor el asunto llega a la Suprema Corte, quien es quien finalmente debe de emitir una opinión que ya no se puede controvertirnos. Finalmente, como la Suprema Corte también funciona como la última instancia, el último tribunal, pues se tienen que atender a lo que digan acá, ¿no? Independientemente de si un juez dijo esto, el otro juez dijo esto, y luego el tribunal colegiado llegó y revocó y dijo lo contrario. Entonces así se fue siendo como toda una espiral procesal súper compleja. Pero ¿qué es lo grave de todo esto? Que hay una niña involucrada y hay una cuestión de interés superior del menor. Entonces, pues vamos a empezar con estos pequeños conceptos, pequeños grandes conceptos que menciona la sentencia, como son el interés superior de la menor, la patria potestad, la adopción, los vínculos biológicos, cuestiones por el estilo, ¿no? Entonces, a ver, Mayagüel, vámonos contigo. Pues estamos hablando, normalmente la patria potestad pues es una cuestión súper jurídica que viene desde Roma, pero obviamente tiene implicaciones pues en la vida de las personas, ¿no? O sea, finalmente, ¿quién es la persona que va a estar a tu cargo? ¿Quién es la persona que va a estar cuidando de ti mientras eres menor? Y siendo menor eres población vulnerable, porque así está establecido, ¿no? Por eso está el interés superior del menor. Entonces, pues, ¿cuál es la importancia o si puedes desarrollar un poquito sobre este concepto de interés superior de las personas menores? Gracias, buenas tardes a todas, a todos y a todos. Pues justamente como mencionas, ¿no? La patria potestad, a pesar de lo que pasa y lo que dice la ley, bueno, primero hay que destacar que tradicionalmente, por cuestiones culturales y todo esto, se le suele dar a la mamá porque se asume que ella es la que se puede encargar porque tiene esta cosa de instinto maternal y no sé qué. Entonces, como que muchas veces en automático, pues, como de se va a dar a la mamá, ¿no? Sin analizar otras cosas. Ya se está cambiando eso, que está muy bien, ¿no? Porque finalmente se tiene que ir más profundo, pero tradicionalmente esa es una de las cosas que hace que se le dan a la mamá y que se asuma que ella va a ser, es la mejor opción y cosas así, ¿no? Y entonces el hecho de que tú tengas ese pensamiento, o sea, como que tú digas sí con ella porque es la que lo tuvo, etcétera, hace que no se tome en cuenta lo que sea justamente lo mejor para la persona menor, ¿no? Porque no nada más es decir, bueno, es que como tu mamá tuvo en su vientre 9 meses, no sé qué, están conectadas, yo qué sé, sino saber de verdad, ¿no? Analizar, o sea, por ejemplo, en este caso hay muchas personas involucradas. Está la mamá que la tuvo y esta pareja que la adoptó, ¿no? Entonces, en este caso también el interés superior de la persona menor, bueno, de la niña, es analizar, ¿no? Decir, bueno, sí, a lo mejor si la tuvo, lo que quieras, y a lo mejor esas personas la cuidaron durante ese tiempo, pero ¿qué va a ser mejor para esta niña, no? Y también aquí podemos hablar de la parte biológica, porque mucha gente piensa como que
por el hecho de que es de sangre, como que es su mamá de sangre, es lo mejor. O sea, es como de, es que como es tu mamá de sangre debe ser lo mejor. Y no, porque sabemos que hay muchas familias que el hecho de que sea de sangre pues no implica que vas a ser una buena madre o que sea una buena persona en general, bueno, moralmente hablando, ¿no? Pero el punto es que la persona menor es analizar esas situaciones y decir, bueno, es que su mamá biológica, vamos a analizar un poco profundo, se fue porque tuvo, no sé, depresión postparto o algo así y nunca nadie analizó eso con profundidad, ¿no? O decir, no, la neta la abandonó porque no la quería y no quería ser responsable de ella, y entonces finalmente decir, bueno, este lugar no es tan seguro a lo mejor porque justo como su mamá no la quería desde el principio, podría ser peligroso que quisiera volver a abandonarla o algo así o no la cuidara. Por el contrario, ¿no? La pareja que la cuidó, decirlo, o sea, sí la quería, pero resulta que no la cuidan tan bien, que no le dan a lo mejor amor, que no tiene que no hay seguridad económica, no sé, alguna situación semejante. Y entonces también es analizar eso y no solo decir que se vaya con la mamá biológica o que se vaya con esta gente porque la cuidó durante 3 meses, ¿no? Es analizar muy profundamente qué es lo mejor para la persona y también lo que va a ser, o sea, tampoco es como adivinar el futuro porque pues nadie sabe, tampoco creo que es muy legal decir como de yo creo que a lo mejor su mamá le pega y se la voy a quitar por eso, entonces, ¿no? Pero sí como ver que es el lugar como más seguro y la situación más segura para la persona y con base en eso decir, bueno, pues aquí te quedas porque seguramente te irá bien aquí. Me encanta lo que dices porque abordas varios mitos, ¿no? Eso del instinto maternal, que es inventadísimo, por cierto, lo del vínculo, lo de tener los vínculos biológicos y que la persona con la que está relacionada biológicamente con un vínculo consanguíneo va a ser la mejor persona que puede estar a tu cargo. No siempre es así. O sea, lo ideal es que sea así, pero no siempre es así. Y justamente ahí viene una de las consignas principales a precedentes que ha tenido el ministro presidente Arturo Saldívar en cuanto a temas de adopción, ha sido que a veces los vínculos sociales superan a la biología. La adopción puede superar a los vínculos biológicos, porque que tú quieras y ames a una persona como si fuera tu hijo biológico, ya con eso tienes. O sea, independientemente si hay una relación consanguínea o no. Entonces es algo que me parece muy valioso porque durante muchos años, y sigue a la fecha por muchas personas, esta idea de que los hijos biológicos son otro tipo, más bien los hijos adoptados son otro tipo de hijos, ¿no? O sea, se les deben de tener un tratamiento distinto, no solo ante la ley, sino socialmente. No sucede así, o sea, deberían de no ser así, o sea, se deben de tratar exactamente igual porque son iguales, o sea, simplemente con ese hecho, o sea, no hay muchísima ciencia complicada detrás de esto. Y pues bueno, justamente lo que sucede aquí en los hechos de la sentencia, en los antecedentes, es que pues justamente, como ya bien mencionaba Natalia, viene una madre, está embarazada, no quiere ella hacerse cargo de la hija, pero aún así va a dar a luz. Ahí bien importante la consigna feminista del derecho a querer ser madre o no, pero si quieren más adelante lo tocamos. Justamente porque fue producto de un abuso sexual y porque por sus medios económicos no la podía tener. Entonces, pues viene la señora embarazada y dan justamente su consentimiento, ¿no? O sea, la pareja primero dice, sí, yo jalo, yo te cuido a tu hija, vámonos ante el DIF y empezamos el procedimiento para que nos determinen como personas idóneas para poder adoptar a tu hija que vas a tener. Y ya una vez dando a luz, están frente a un agente del Ministerio Público y funcionarios del DIF, y justamente ahí manifiestan, y es un punto toral de la sentencia, ahí manifiesta, quiero dar en adopción, no puedo tenerla yo, la quiero dar en adopción a mi hija, con todo mi consentimiento. Y ya, pues ella se va del hospital, les deja a la hija, y no es hasta muchísimos días después, como ya bien mencionaba Natalia, 100 y tantos días después, que cuando ya empieza el juicio de adopción, porque la adopción solamente se puede determinar por un juez, por el interés superior del menor justamente, viene la madre biológica y dice que siempre no, ya no quiero, si quiero a mi hija, ¿cómo le hacemos? Y entonces ahí la familia, que ya tenía la hija y ya tenía varios meses cuidándola, dice, wow, espérame,
yo sí quiero adoptar a esta hija, tú no la quisiste, incluso la abandonaste, entonces pues vamos a seguir con este juicio, no te la vamos a regresar. Pero bueno, me estoy extendiendo un poco y no he escuchado tu opinión, Alejandro. Cuéntanos qué piensas de la sentencia. Hola, buenas. Pues mira, me parece que es una sentencia bien interesante porque creo que de fondo toca el tema del paradigma que tenemos sobre la familia, ¿no? Y sobre la maternidad y sobre todo lo que acabas de platicar acertadamente. Me llama mucho la atención a lo largo de la sentencia, o sea, lo que pensaba constantemente era, bueno, es que mientras están estos argumentos y están esos procesos, la niña ya tiene 5 años viviendo con la pareja adoptante, ¿no? Y bien grave, bueno, no sé, me pareció bien grave esta parte de una de las instancias que revoca la primera sentencia. Dice, el interés superior de la menor indica que debe irse con los padres, así, con la madre biológica, perdón, así ya hayan pasado 5 años, porque aunque eso le puede generar un trauma, el trauma de no regresar con la madre biológica puede ser mucho mayor, ¿no? Entonces, me parece que es bien interesante como este razonamiento que justo corresponde a una idea preconcebida que tenemos sobre la familia y sobre los vínculos cosanguíneos, ¿no? Por otro lado, me parece también como interesante la distinta interpretación que hubo, ¿no? Sobre si hubo un abandono, por ejemplo, si hubo un acuerdo de una parte temporal, como decía, alegaba después la madre biológica, o si efectivamente se hizo este trato, ¿no? También la cuestión de que el Ministerio Público, si es como una autoridad adecuada ante la que se puede manifestar el consentimiento para iniciar un proceso de adopción, más no la terminación de la adopción como tal. Y justo la cuestión del interés superior de la menor. Yo creo que en general es una sentencia que nos obliga a pensar en el interés superior de la menor de manera transversal a todos los conceptos jurídicos que aquí se engloban, patria potestad y adopción principalmente, ¿no? Y bueno, creo que hay como mucho que discutir al respecto. Me quedaré yo ahorita con eso, ¿no? Como con esas primeras impresiones. Retomo algo que justo acabas de decir, que es lo de entre sucede una cosa, sucede la otra cosa, el recurso, que el juicio, que lo demás. La niña ya tiene 5 años y 5 años viviendo con la familia adoptante. Imagínense el impacto de la niña que tendría si le dicen como, oye, fíjate que esos no son tus papás, esos con los que llevas viviendo 5 años, te presento a tu verdadera mamá. Híjole, el impacto que ha de tener a la niña de ser impresionante, y justamente lo dice la sentencia, o sea, las personas juzgadoras en todo este tema no vieron más allá de, o sea, vieron una ley, intentaron interpretar esa ley y de ahí no se movieron, intentaron interpretar la cuestión de abandono, que es importante, intentaron interpretar la cuestión de la patria potestad, del consentimiento, claro que todo eso es muy importante y que justo aquí vamos a hablar, pero perdieron de vista esto. La niña tiene 5 años viviendo con su familia adoptante. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Me parece muy valioso, pero nos hemos terminado con el tiempo de este primer bloque, que ha estado muy interesante. Estamos hablando sobre cuestiones bien interesantes, que es una sentencia de la primera sala de la Suprema Corte. Ya tiene algo de años, pero creo que siguen siendo temas a la vanguardia, que es como la adopción, los vínculos biológicos o los vínculos que puedes tener con tu adoptante, y pues también cuestiones de maternidades. Vaya, se ven muchísimos temas en esta sentencia, los cuales vamos a seguir abordando en el segundo bloque. Yo soy Jimena Jiménez, esto es El Derecho a Disentir, no se vayan. Regresamos a El Derecho a Disentir. Estamos hablando de una sentencia de un amparo directo en revisión de la primera sala, donde se habla de cuestiones de patria potestad, de adopción, de maternidades biológica, de la maternidad social, que son cuestiones bien interesantes. Pero bueno, aquí regreso y quiero rebotar este tema contigo, Natalia, que ya lo estaba mencionando Alejandro. Una de las partes centrales de esta sentencia era pues ver quién tenía el consentimiento o ante quién se podía hacer esta manifestación de la voluntad de querer dar en adopción a tu hija. Como bien lo mencionábamos en los hechos, pues estaba el Ministerio Público ahí en el hospital. Entonces es el Ministerio Público quien recaba el acta y dice como, bueno, esta señora
quiere dar en adopción a su hija y justamente ella firma y no hay ningún vicio en el consentimiento, no se le obligó, lo hizo ella misma por sí sola, ella quiso, no pasa nada, pero después vienen los jueces y dicen como, ¿sabes qué? El Ministerio Público no es la autoridad competente ante la cual se tuvo que haber hecho este tipo de procedimiento, entonces no hay consentimiento por parte de la madre, o no hay un consentimiento válido. Pero, pues, ¿qué opinas sobre esto, Natalia? Sí, bueno, eso es como uno de los como principales problemas que tenían al momento de resolver la sentencia, porque si bien al principio como resolvieron en cuanto a lo de la patria potestad, después era el tema de la adopción, ¿no? O sea, de que de si verdaderamente se estaba dando el consentimiento, que yo creo que es un tema muy interesante porque incluso se ha como estudiado anteriormente, esta sentencia es del 2012, como que apenas estaba como el boom de los derechos humanos, como que apenas están incorporando políticas de género, estaban como estudiando como el derecho con perspectiva en derechos humanos. Y es que a mí me parece muy interesante este caso porque cuando yo lo estaba leyendo no pude dejar como de pensar que igual y esta sentencia como que no habló mucho sobre como perspectiva de género, porque a mí me hubiera gustado mucho si que hubieran estudiado un poco si en realidad la mamá pudo haber dado un consentimiento como informado, como libre, porque son muchas cosas de las que también se habla como en esto de los traumas que sufren las mujeres después de haber sufrido por un abuso sexual o haber sufrido por una violación, que al momento en el que ella consintió el dar en adopción a su hija, me hubiera gustado como que estudiaran más ese tema, ¿no? De que si en realidad ella estaba como eh, consciente o si en realidad ella podía tener como la capacidad de dar su consentimiento. Pero bueno, eso como que es algo que como que yo me hubiera gustado, no lo vieron en este caso, pero el caso aquí era de que no era la autoridad competente, ¿no? Sin embargo, pues aquí es donde empiezan como a ponderar un poco sobre como que qué era lo más importante, ¿no? Si se podía ante el MP o no, si podían interpretar un poco de que el consentimiento, si se daba ante el MP, ya era como la primera fase del trámite de la adopción, porque pues una de ellas era como que iniciar el trámite. Y precisamente, que es lo que dicen ellos, que el que tú vayas y digas ante un MP, que al final de cuentas es como una autoridad, ante una autoridad del DIF, es la corte que dice que sí, pues que ya eso podía ser considerado como la primera parte del procedimiento de la adopción. Entonces, pues sí se me hizo como muy interesante esta parte de lo del consentimiento, porque justo pues son como cosas procesales que siempre las sentencias o los casos es donde más se batalla, ¿no? O sea, si no cumples con una parte del procedimiento, si no cumples con algo de lo procesal, pues ni modo, o sea, no se puede y se acabó. Pero pues al final de cuentas se me hizo muy interesante y muy asertiva la decisión de la Corte al final de pues vaya, de como no provocar como la nulidad de la adopción de la menor, sobre todo pues por lo que ya comentaban, ¿no? De el interés superior de la niñez, de que ya llevan 5 años en este procedimiento y pues a veces es un poco ponderar, ¿no? De qué es más importante y es por eso que a veces hacen estos tipos de test de racionalidad y proporcionalidad en cuanto a qué vamos a ponderar primero, ¿no? O sea, verdaderamente, pues aquí no estamos ponderando el interés de la niñez y vamos a decir que los padres ya no pueden ser, si revocamos la adopción de los padres. Entonces, pues sí, eso sería como mi opinión. Claro, sí, perfecto, concuerdo con todo lo que dices. Y en efecto, es una sentencia de 2012, ¿no? Creo que la perspectiva de género como tal en las sentencias empezó a asomarse por ahí de 2014.
posterior, ¿no? Entonces, pues, sí era un tema poco conocido, el cual también hubiera sido bueno analizar esta sentencia con perspectiva de género. Obviamente, me interesa esto que dices, ¿no? Hay que pensar hasta qué punto, aunque lo haya dicho, aunque lo haya manifestado, qué tanto era un consentimiento libre e informado, o qué tanto era un consentimiento que venía pues, de la cuestión de la desesperación, porque pues, obviamente fue una agresión sexual, no tener los recursos económicos para mantener un hijo, pues también es una situación de mucho estrés y creo que sí se debe tener esa sensibilidad para ubicar ese tipo de cuestiones. Concuerdo totalmente contigo. Y aquí nada más quisiera agregar que una de las tantas funciones de los Ministerios Públicos, aparte de, obviamente, hacer todo lo penal, que no se queda ahí, o sea, de perseguir los delitos, porque es la función constitucional de un ministerio público, otra de sus funciones primordiales es ser representante social. Representante social cuando hay personas en situación de vulnerabilidad. Y, por ejemplo, así podemos ver muchísimos juicios, aunque sean juicios familiares, cuando ven que hay un niño, niña, adolescente que está en situación de vulnerabilidad y no tiene debida representación ni siquiera por parte de sus padres, entra el MP en juego, porque justamente una de sus tareas es ser representante social. Luego también es representante del Estado cuando él está involucrado, pero eso ahorita no me importa. Es representante social, entonces dice justamente la sentencia de la Corte, esta es una de sus funciones. Entonces aquí está entrando como parte de representante social porque se está involucrando una persona en situación de vulnerabilidad que es una menor de edad y una menor de edad de 5 años, que también se debe ponderar eso, o sea, no es una menor de edad de 17 años, sino de 5 años. Entonces, pues justamente lo que dice la Corte es como sí hubo consentimiento, aunque fue dado ante el MP, también puede funcionar, puede servir, y pues es finalmente lo que decide la Corte, ¿no? Y otra de las cuestiones aquí primordiales de la sentencia es la cuestión de abandono, que es lo que se debatía, ¿no? Al principio, pues la madre da en el hospital a su hija y ella se va. Con permiso, ya me voy. Ya me recuperé, ya me voy. Y después viene a decir como, broma, se los di nada más para que me lo cuiden mientras yo me recuperaba de todo el rollo, pues ya regrésenmela, ¿no? O sea, se la creyeron, jaja. Y pues ellos, los papás adoptivos, vienen y dicen como, eso fue situación de abandono y eso está en la ley y se debe de aplicar. Y venían algunos jueces a decir como, no, fíjate que no era abandono totalmente, porque abandono significa que la dejas ahí en la calle y sí lo dejaste en manos de alguien más. Pero quisiera rebotar contigo, Maya, este tema del abandono, ¿no? De qué puede implicar el tema de abandono para las personas menores de edad, o si podría existir incluso un parámetro para decir como una persona es abandonada y la otra no, o sea, ¿dónde está la línea? Pues justo lo que, aparte, retomando algo que estaban diciendo, era justo esta parte que decían que también depende, o sea, porque a la hora de que dé una adopción, como que también el chiste o la idea es que nunca hubo como esta situación donde, o aparentemente no les dijo como de, oye, solo te la doy durante un tiempo y luego voy a volver. Y entonces a lo mejor así a la persona dice, bueno, pues, bueno, está bien cuando vuelvas, ¿no? Sino que todo lo que pasó daba a entender que ella la iba a dejar por siempre. O sea, como que ella dijo, no, ¿saben qué? Quédense con ella, yo no voy a volver, yo, o sea, yo no la quiero, ¿no? Bueno, a la niña. Y entonces también eso causó el conflicto, porque entonces a la hora regresa, pero siempre les había dicho que no. O sea, ya se tenía esta idea con lo que se escribe y todo esto de que ella iba a irse por siempre, pero entonces a la mera hora dice que sí regresa, que también es o sea, que también es lo que se estaba diciendo ahorita Natalia de un análisis más profundo, porque obviamente si fue por violación tiene ciertas cosas psicológicas con la mamá, si lo que decía ahorita, si tenía depresión postparto, tuvo otras ciertas situaciones, que todo eso pudo haber derivado que ella dijera eso, que ya después analizara su situación y dijera, no, ¿saben qué? Si la quiero, o sea, nadie sabe pues lo que pasó por su mente. Entonces, justamente también por eso, algo que se quería rescatar es que tampoco es cuestión de satanizar a nadie, porque también en estos casos hay mucha gente que dice como de, no, es que es maldita madre o algo así, ¿no? O sea, algo así como de que de natural, algo así, una situación así, pero finalmente nadie sabe qué es lo que estaba pasando de esa madre como para también llegar a decir un tipo de cosas, ¿no? Simplemente yo estoy pasando en ciertas situaciones y llegó a situación.
Evidentemente lo grave es, como decimos, hay una menor involucrada en la situación y eso no le va a quitar, pues tiene una responsabilidad, pero pues no hay que llegar a ese extremo de satanizar pues ese tipo de acciones. Y sobre todo lo que estabas diciendo ahorita de lo de la madre, del derecho a ser madre, porque no sabemos por qué no abortó, a lo mejor no quería abortar, a lo mejor no creía en el aborto, a lo mejor, o sea, la obligaron a tener, o sea, nadie sabe qué onda con esa parte, y que también, rápidamente, que también tiene que ser algo multidisciplinario, porque solo estamos hablando ahorita como de su bebé, ¿no? Entonces a lo mejor es como de, bueno, se lo quitan y ya, ¿no? Que ya siga con su vida, pero no sabemos qué otras cosas tiene, que también hubiera estado padre, o sea, yo sé que solo es una sentencia de un tema específico, pero finalmente de ahí también la gente pudo haber derivado de decir, bueno, es que la señora fue violada, ¿no? Porque fue a lo mejor su familiar, a lo mejor una persona desconocida, y además si fue una persona familiar, finalmente si le dan a la niña, también existe una situación donde la niña podría ser también violentada, ¿no? Entonces también ya decir, ver la mamá, bueno, tiene estrés postraumático, tiene muchas cosas de lo que le pasó, ¿no? También hay que ver qué onda, cómo la podemos ayudar, todo eso, ¿no? Y ya, tenía que decir eso. Y lo del abandono, pues justamente, si no mal recuerdo, decía algo así como que hay como dos tipos de abandono. Uno es bueno, porque técnicamente tú no puedes decir, yo no quiero un bebé, ¿no? O sea, no es tan fácil como en las películas que la gente solo dice, yo no quiero un bebé y ya, ¿no? O sea, no puedes, no es tan fácil porque, si no mal recuerdo, me corrigen, es así, es un delito que solo diga, yo no quiero un bebé, abandono, pues, no se puede, ¿no? Y es como que si dejas a tu criatura, te voy a decir criatura porque no, por lo del sexo y el género, si dejas a tu criatura abandonada con una persona, o sea, una persona responsable de ella durante, si no me recuerdo, 30 días, o sea, es abandono, pero de alguna forma responsable, no sé cómo llamarlo, porque pues la dejaste con alguien que se está haciendo cargo, ¿no? Bueno, no Con responsable, un pero... tutor, ponle tú, o tutora, o tutriz, perdón. O sea, sigue siendo horrendo, pero pues alguien que sabes que ahí va a tener que seguir viva, ¿no? Y luego está otro abandono que es como de, o sea, es cuando la dejas así literalmente que sea lo que Dios quiera. Y evidente, y ese tipo de situaciones, pues sí también tienen que influir, porque obviamente si una persona abandona a su criatura y luego tú le dices, bueno, pero sigue siendo su madre, como dicen, sigue siendo su madre biológica y te la regresamos, tú dices como de, no, porque no sé si la vas a volver a abandonar. O sea, porque la verdad es que también no está bien que tú le des a una persona un ser vivo que no quería. O sea, que porque tú no sabes en qué situación las va a poner, porque también por eso hay mucha violencia familiar, ¿no? Mucha gente que no quería tener a su descendencia, pero la obligaron a tenerla por cuestiones culturales, tradicionales, por muchas cuestiones, y finalmente esa descendencia vive violencia el resto de su vida, y también se hace una espiral de violencia, porque esa situación genera que también sean violentas, a veces, obviamente no siempre. O sea, bueno, son muchas cuestiones, ¿no? Porque ya me divagué, pues entonces así voy a cerrar. No, está perfecto. Y sí, nos pone a reflexionar sobre todo este tema de las maternidades. O sea, ¿qué puede llevar? O sea, no, exacto, como dices, no satanizar, sino entender qué puede llevar a una mujer a hacer ese tipo de cuestiones, ¿no? A no querer tener un hijo, una hija y no acudir al método de aborto, sino pues tener a la criatura, como bien mencionas, y luego pues encontrar a una persona que quiera quedarse con ella, que corrió con suerte, o sea, bien pudo encontrarse a nadie y quién sabe qué hubiera pasado con la niña que nació, ¿no? Pero pues aquí sí pude encontrar a alguien y era una pareja que justamente se hacía cargo de eso y pues también no me hubiera parecido justo que hubieran regresado a la niña con su madre biológica solamente por ser madre biológica y pues dejar ahí a la pareja tirada ya cuando le dedicaron tiempo, esfuerzo, cariño y ya existe un vínculo, o sea, porque qué difícil ha de ser que te desprendan a la fuerza de una persona con la que ya generaste un vínculo. Y lo que sucede aquí en la sentencia y relacionado con lo que yo estaba diciendo, de que los jueces nada más se dedicaron a aplicar la normativa así, tal cual, sin tomar en cuenta otros factores, pues bueno, también se dedicaron a tomar en cuenta tratados internacionales, pero sin tomar en cuenta los otros factores. ¿A qué me refiero? Desde la Convención de Derechos del Niño está el principio de mantenimiento con la familia biológica. Así dice tal cual. O sea, se debe preponderar que las infancias
Bueno, en ese momento se decía solamente niño porque esta convención es muy vieja y solamente se decía niño para hablar de la niñez, pero bueno, las infancias se mantengan en su familia biológica, es un principio primordial. Las cuestiones han ido evolucionando, puede ser que ese tipo de disposiciones se hayan emitido en otros tipos de contexto, por ejemplo, en una época posguerra, donde era común que las familias fueran separadas, ¿no? Pero justamente por eso necesitamos analizar cada cuestión y ver cómo aplicamos la norma, tomando en cuenta el interés superior del menor. Porque si aplicamos la Convención de Derechos del Niño, así, textual, tal cual como va, igual podría ser perjudicial para la persona menor. Aunque sea de un tratado internacional, se supone que los tratados internacionales son como superprotectores de derechos humanos, que sí lo son, pero a veces su aplicación tal cual, así textual, quizá no beneficia tanto. Entonces son esas cuestiones que se deben de considerar. Pero hemos terminado con el tiempo de este segundo bloque. Está muy buena la plática de todo esto de las maternidades, me está encantando. Pero bueno, estamos hablando sobre un amparo directo en revisión de la primera sala de la Suprema Corte, donde se analizan cuestiones de adopción, de la pérdida de la patria potestad, de la maternidad biológica, de la maternidad social también. Pero bueno, vamos a regresar después a un tercer bloque. Mientras tanto, no se vayan. Regresamos a el derecho a disentir, donde estamos hablando de una sentencia de la primera sala de la Suprema Corte, donde tocamos temas de pérdida de patria potestad, de los vínculos biológicos, de los vínculos sociales, también de temas de adopción. Y hablando de adopción y de la pérdida de patria potestad, aquí me voy contigo, Alejandro, porque justamente citan la legislación local en este asunto y mencionan que la patria potestad no se puede perder nada más, porque sí. ¿Por qué? Porque hay muchísimas obligaciones que tienes con las personas menores que están a tu cargo. Aparte es algo irrenunciable, no puedes decir como, ya no quiero la patria potestad con permiso. Solamente se puede terminar por ciertas cuestiones muy específicas, pero me llamó muchísimo la atención las cuestiones específicas que nombra el código y quisiera saber tu opinión. Dice, bueno, obviamente está no cometer o no haber cometido un delito contra la persona menor de que se trata, ¿no? Hasta ahí vamos bien, se entiende, no pasa nada. No es controversial, ni mucho menos, al contrario. Pero por otro lado es que quien ejerza la patria potestad no tenga costumbres depravadas, ni hábitos nocivos, ni se dedique a la prostitución. O sea, esas cuestiones, no sé, como que me causaron mucho ruido, igual para poder rebotar las ideas por acá. Y ya después están las otras causales, ¿no? Las del abandono que estábamos diciendo ahorita, las que estaba diciendo justamente Mayagüel. Hay dos tipos de abandono, está este y aquel otro. Pero antes de llegar a esas cuestiones de abandono, está que no tengas costumbres depravadas, lo que sea que se entienda por costumbres depravadas, que no ejerzas la prostitución también. Entonces, no sé, quisiera saber tu opinión. Me parece un muy buen tema, porque, bueno, justo esta legislación es del Estado de Puebla, ¿no? Podemos iniciar con eso. Y el uso de estas palabras, depravado, la prostitución, han tenido una connotación bien diversa, ¿no? En el Estado de Puebla en general, ¿no? Yo estudié ahí y me tocó como aprender muchas cosas de por ahí, ¿no? Porque justamente creo que se puede prestar a muchas malinterpretaciones en la ley, ¿no? Entendemos que la ley va como aparte de un paradigma de ética y moral que puede ser muy distinto, y a veces la ley es más lenta que la realidad. Entonces, sí me imagino muchos malos usos a este artículo, ¿no? Como para retirar la patria potestad. Pienso mucho en la vinculación que ha habido entre la palabra depravada con la homosexualidad, por ejemplo. Entonces me imagino como muchos escenarios en los que esto podría implicar, pues hay un escenario terrible, ¿no? Y, por ejemplo, también dice hábitos nocivos, pues fumar es un hábito nocivo, ¿no? Y no sé si se le revoca si se le revoca la patria potestad a una persona que fuma, ¿no? Me parece que no es el caso. Entonces, es como un artículo bien controversial. No tiene tanto que ver con la sentencia, pero sí es bien controversial, ¿no? Y también quería aprovechar para hacer una reflexión que me surgió hace unos minutos, cuando platicaban sobre la perspectiva de género, ¿no? Que quizás queda fuera en esta sentencia.
Y ahorita estaba pensando que es cierto, ¿no? Qué distinto habría sido que la perspectiva de género se hubiera incluido desde el primer momento de este proceso jurídico, desde el cómo se da el consentimiento hasta cómo la madre biológica reclama el derecho de, que bueno, no es un derecho a tener un hijo, sino más bien reclama que no dio un consentimiento totalmente informado, ¿no? Es interesante que en toda la sentencia en ningún momento se hace referencia al abuso sexual como parte de un argumento para beneficiar a la madre biológica, ¿no? Es únicamente algo que queda de descriptivo en los antecedentes, pero no forma parte de nada concreto. Pero lo que sí es cierto es que al momento en que llega a la Suprema Corte, ya la niña tiene 5 años, ¿no? Entonces, no importa cuánta perspectiva de género podamos incluir en el análisis, digo, sí importa, obviamente importa en todo el análisis y la reflexión jurídica, pero al final, para la realidad que vive la menor, pues lo más importante es su bienestar, ¿no? Y el interés superior de la menor. Y entonces ahí es donde, pues al final, si bien pudo haber como todas estas irregularidades, al final ella ya lleva 5 años que son primordiales para su crecimiento, para su formación física, social, psicológica. Y me parece que ya bajo ese supuesto, pues llegaríamos a la misma sentencia final de la Corte. Pero qué distinto habría sido que el enfoque ingresara desde el principio, porque entonces quizás ni siquiera habría habido esta conversación de adopción, ¿no? Si no se hubieran dialogado quizás otras alternativas. Y cabe destacar que igual en ese año, bueno, y hasta ahora en Puebla no se ha despenalizado el aborto, ¿no? Entonces es algo igual que dejar sobre la mesa. Claro, por supuesto. Yo digo que tienen toda la razón. Le falta esta sentencia, esa noción de género, esa sensibilidad de ver otras cuestiones que, claro, a ver, el interés superior de la menor es tema primordial. Y prácticamente algo que me dijo una persona que yo admiro muchísimo, me dijo, interés superior del menor mata todo, prácticamente. O sea, a veces cuando hay cuestiones de género, pero también hay cuestiones que se contraponen al interés superior del menor, preponderancia del interés superior del menor. O sea, creo que hay una voluntad y una protección especial que debe haber hacia las personas menores, más allá de otros grupos vulnerables, ¿no? Y creo que llama muchísimo la atención y totalmente coincido de que el tema de género se tuvo que ver desde el principio, pero no iba a ser un tema nada fácil tomando en cuenta que hay una menor involucrada. Creo que estas son las reflexiones que yo tendría de esto que están diciendo. Y me encanta lo que dijiste, Alejandro, de que la ley se queda lenta frente a la realidad. Y justamente es lo que pasa y mencionas muy bien lo de aborto. Y también me encanta tu reflexión que haces, ¿no? De estas causales por las cuales una persona puede perder la patria potestad. Porque justamente, no sé, lo de personas depravadas, justamente con ese argumento se puede negar la adopción a una pareja homoparental o bueno, a una persona homosexual que quiere adoptar por su cuenta sin tener pareja, que también se puede completamente. Que también es una cuestión de la adopción que se tiene que debatir. Durante muchísimos años solamente se permitía a parejas adoptar, a personas solteras no, que también es bien curioso en toda esta figura jurídica de la adopción, que bueno, qué bueno que ya ha quedado atrás. Pero, pues, a ver, vámonos de nuevo contigo, Natalia. Cuéntanos, ¿cuáles son tus reflexiones sobre esto que ya hemos estado diciendo, sobre el abandono, interés superior del menor? Perspectiva de género ya la comentaste, pero si quieres ahondar un poquito más adelante. Sí, me parece como muy interesante la pregunta que le has hecho a Alejandro sobre esa infracción o ese artículo, porque justo estaba como, yo lo tenía en mis notas, que lo remarqué porque para mí fue muy como importante, sobre todo que decía que quien ejerce públicamente la prostitución, ¿no? Y es ahí donde vuelvo como a traer perspectiva de género a la mesa, porque traemos estos estereotipos y estas cuestiones de cultura arraigadas de la figura de la madre, que debe ser una madre abnegada, dedicada a sus hijos nada más. Esta figura de madre a veces que tenemos muy mexicanizada tal vez, de que la madre que no trabaja, la madre que cuida a los hijos, que hace de comer, y que ese es el modelo de madre ideal y que no puede existir otro concepto de madre para, para decir que es buena madre, ¿no?
Entonces, ha sido como cuestión de evolución el desprendernos un poco de estos estereotipos y aceptar que pues la maternidad se vive de distintas maneras, ¿no? Entonces, eh, me parece también como muy interesante lo que hablaban también un poco del aborto, ¿no? O sea, si desde un principio, o sea, claro que estamos hablando que es 2012, ¿no? Y estamos como tratando de evolucionar y es parte como de la historia de la humanidad, ¿no? Tratar de mejorar. Pero justo también es eso de que tanto las mujeres tenemos como esa decisión de poder decidir ser madres o no. Me parece una sentencia demasiado compleja desde el principio, ¿no? O sea, desde el hecho de que una persona sea abusada sexualmente y que no tenga la posibilidad de abortar y que tenga solamente la posibilidad de o me quedo con el hijo o lo adopto, es un mundo de posibilidades que se te empieza a cerrar, ¿no? Entonces, sí creo que la persona que decidió como dar en adopción a su hija se encontraba en una situación de vulnerabilidad, pero, pero al final de cuentas rescato mucho también lo que dices, Jimena, que también me lo han enseñado mucho en la escuela y en sentencias que he leído y pues al final de cuentas el interés de la niñez siempre prepondera sobre otras cosas, ¿no? Porque hablamos de situaciones específicas de vulnerabilidad, ¿no? Y en este caso, pues yo, incluso cuando yo propongo que se estudie un poco más, que se hubiera estudiado más la situación de la madre biológica, al final de cuentas, la niña tenía ya 5 años, la niña había vivido 5 años con los padres adoptivos y no compartía yo el criterio que decían de que pues sería peor que la niña no siguiera conociendo a su madre biológica. La verdad es que yo no comparto eso. Es como temas demasiado complejos cuando se trata de menores porque no sabes el daño que puedes causar en una persona, ¿no? Y o sea, la mayoría de tu desarrollo como persona depende mucho de cuando eres niño, de cómo te educas en estos primeros años de vida. Entonces, al final, aunque, aunque no estoy tan de acuerdo de cómo se llevó todo y que tal vez yo hubiera estudiado más un poco la parte de la madre, pues sí, al final de cuentas, yo sí comparto el criterio de la corte que tomaron porque siempre se tiene que ponderar como este tipo de derechos. Y algo que sí me gustaba mucho de las sentencias que decían que el interés superior de la niñez, pues se atiende a casos específicos, o sea, no es algo general y no son reglas generales de que siempre se va a hacer esto, sino que se tiene que estudiar el caso en particular. Tal vez si la niña, si no hubieran pasado 5 años, tal vez si la niña todavía no tuviera como esta conciencia, pues tal vez se hubiera podido tomar otro criterio diferente. Pero, pues sí, esa sería mi idea. Es que tienes toda la razón, Natalia, porque es algo que se ha dicho y se ha repetido incluso. El interés superior del menor no es un principio que se aplica así nada más porque sí, hay un niño o niña o niñe y ya, interés superior del menor se invoca automáticamente, ¿no? Como si fuera una carta de Yu-Gi-Oh! Sino que debe de tomarse en cuenta de qué se está tratando, qué está sucediendo, cómo se va a aplicar el interés superior del menor, bajo qué circunstancias, si es sobre el proceso, si es sobre su realidad, qué pasó antes. Es un mundo complejísimo cuando invocas el interés superior del menor, complejísimo. No es nada más decir como, esto es lo mejor porque yo considero eso. No. O sea, hay que estudiar qué pasa si aplico el interés superior del menor a la pérdida de la patria potestad de su madre biológica. ¿Qué pasa con el interés superior de la menor si crece con una familia que es adoptante? ¿Qué pasa con el interés superior del menor si la regresas, por ejemplo, a una familia que dices que era, pero no es, y que siempre sí? Entonces son cuestiones bien curiosas y que sí se deben de tomar en cuenta. Yo coincido totalmente contigo, Natalia. Pero, a ver, empecemos con la ronda de conclusiones. Mayagüel, empiezo contigo. Pues, en resumen, es una sentencia que se puede analizar de muchas formas, lo que decíamos desde la perspectiva de género,
de muchas formas, viene que ejemplo, pero de muchas formas, pero finalmente también ayuda, o sea, yo siento que tuvo una resolución, finalmente, evidentemente por la cantidad de años, pues ya era lo mejor para la menor que se quedara con la familia con la que ella estaba. A lo mejor podrían haber hecho algo, un acuerdo, a lo mejor también para que conociera a su mamá, para que se relacionara con su familia biológica y que le explicaran la situación, obviamente a su edad y ya después bien, pero pues que hubiera como algo así de que no perdiera, o sea, si la biología es tan importante como dicen, pues se pudo haber llegado a un acuerdo para que la conociera y no le causara como los traumas que dicen que le puede causar, porque, bueno, sí se sabe que a veces las personas que son adoptadas quieren como conocer de dónde son, o sea, ese tipo de situaciones, pero finalmente se pudo haber llegado a ese tipo de situación. Y lo que también ayuda mucho es que también, bueno, obviamente por los años ya hace mucho, pero también analizar cómo es que la ley habla de la patria potestad, lo que decíamos, pues analizar lo que dice, lo que se coloca. Supongo que debe haber alguna, varias que todavía digan este tipo de situaciones, por ejemplo, ya se da rápido la prostitución, que finalmente eso también se puede de clases sociales, ¿no? Porque obviamente una persona con recursos nunca va a hacer la prostitución, pero una persona que no tiene recursos sí. También lo podemos ver desde otro punto de vista más feminista, como el abolicionismo y todo eso, pero eso es otra historia. Pero pues, ya, eso era todo lo que... Perfecto, Maya. Coincido totalmente con lo que dijiste. Alejandro, cuéntanos, ¿cuáles son tus conclusiones, tus reflexiones finales? Pues yo creo que esta sentencia es, y como coincido con Maya, es multidimensional, muy interesante. Yo me quedaría con el tema de cómo esa sentencia daba los primeros indicios, porque bueno, es como, fue hace muchos años, pero sigue siendo muy relevante para derribar este mito de que la familia biológica, por ejemplo, es lo mejor siempre para nosotros, ¿no? Toda esta romantización de los vínculos familiares y todos los efectos nocivos que han traído sobre las infancias, las juventudes, me parece que es algo admirable, ¿no? En el razonamiento del ministro, de la sentencia, pues. Por otro lado, también concluiría como el tema del interés de la menor es algo complejo, efectivamente. No hay recetas mágicas, ni los tratados internacionales son recetas que funcionen aquí. Tienen que estar abiertos a la interpretación. Pero el tema tiempo es algo que me parece bien importante, ¿no? Cuestiones de este tipo creo que tendrían que ser mucho más ágiles, porque de pronto nos encontramos que en casos como este, donde llegamos a un punto sin salida, y entonces ahí sí, pues, ni modo que a los 5 años derribemos toda esta estructura familiar que ya se formó con los padres adoptivos, ¿no? En general me parece que es una sentencia interesante por ello. Claro que tiene como esas áreas de oportunidad que dialogamos, ¿no? Como el tema de la perspectiva de género, pero al final me parece que coincido con la resolución final, ¿no? Y bueno, creo que da para mucho del análisis. Sí, 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 totalmente. Y justo algo que tú dices, y lo conecto con algo que decía Natalia, es que, a ver, o sea, fueron 5 años que son primordiales para la niña en su formación. De hecho, son los primeros años, por lo menos hasta los 6, son fundamentales para la identidad de las personas. Yo estudiando el asunto de infancias trans que se resolvió en la Corte hace no mucho, justamente me metí a leer paper tras paper, viendo cómo se formaba la identidad de las personas. Y justamente hay un consenso científico, ¿no? La identidad de las personas, sobre todo la identidad de género, que era la de ese caso, ya está formada para los 6 años. Y muchas cuestiones inciden, o sea, puede ser una cuestión tanto genética como social, como una cuestión incluso de los estereotipos con los que fuiste criado. O sea, todo tiene que ver, todo tiene que ver y es bien curioso. Pero sí, justamente son años fundamentales en la formación de una persona. Y la verdad yo creo que el impacto hubiera sido mucho mayor si se hubiera regresado con la familia biológica, la niña ya en esa edad, como bien mencionan. Coincido totalmente con lo que acaban de decir Alejandro y Maya. Pero bueno, a ver, vámonos con tus conclusiones, Natalia. Bueno, creo que ya hablamos de casi todo, pero pues a mí me gustaría como concluir y como a mí me llamó mucho la atención la tarea y el papel de los juzgadores. En serio, siempre voy a estar como muy sorprendida de de estos conflictos que tienen que resolver los juzgadores, desde el hecho de qué hago, o aplico la ley taxativamente o la interpreto a favor de qué, o sea, siempre voy a estar como muy sorprendida y siempre voy a estar como muy
siempre voy a admirar mucho el trabajo de los juzgadores en este tipo de decisiones porque es algo que es algo muy difícil y es algo de estudio y es algo de preponderar y es algo de realizar como todo este tipo de mecanismos para poder llegar a una solución, una sentencia en donde puedas favorecer lo más y pues perjudicar lo menos, ¿no? Entonces, yo comparto totalmente el criterio de la Corte, y también, pues lo que decíamos, ¿no? O sea, cómo lleva tanto tiempo estos procesos en donde, pues, si se hubiera existido un tiempo más razonable, tal vez, si se hubiera resuelto en menor tiempo, pues el daño hubiera sido menor o la solución pudo haber sido diferente. Pero pues esas serían como mis conclusiones. Perfecto, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido un programa muy nutrido en las opiniones. Fue una sentencia con hechos muy interesantes, ¿no? Eso de decir, de ya no decir, de querer hacer, de ya no querer hacer, y que eso se traduzca en cuestiones procesales, cuestiones de juicios, cuestiones de recursos, cuestiones de años, pues intentando conseguir el acceso último a la justicia para la niña que estaba involucrada en este juicio, pues creo que también son fundamentales para que se analicen estas cuestiones. Y pues bueno, ya aquí termina este programa. Me dio muchísimo gusto tenerlas y tenerlos por acá. Estuvimos hablando sobre una sentencia de la primera sala, fue sobre adopción, la pérdida de la patria potestad, la maternidad y los vínculos biológicos y también los sociales, que son bien importantes. Y pues bueno, esto fue el derecho a disentir. Yo soy Jimena Jiménez y nos vemos a la